¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a ver la típica pregunta que me la hacen muy a menudo. ¿En qué trabajas tú? En la explicación que tengo puesta en Instagram pongo que soy terapeuta somatoemocional, pero realmente utilizo el término como un poco de cajón desastre porque engloba un montón de cosas. Y lo que vamos a intentar es dar un poquito de forma, si somos capaces, porque yo creo que es bastante amplio el término, ¿no? No, la verdad no es solo decir lo que haces, ¿no? Intentar explicar qué es un terapeuta somatoemocional, pero más que eso, explicar cómo trabajas tú. Vale, eso a lo mejor será el cuarto vídeo, porque vamos a empezar por un poco ver el tema somatoemocional, ¿no? Vale. Mm, eh, Desde el origen etimológico de las palabras, soma y emocional, ¿no? Yo creo que ahí ya nos da un poco la clave de lo que intento hacer o lo que intentamos hacer mis compañeros y yo con las personas con las que trabajamos. Entonces, el soma, como tal, en latín viene de forma, Sí. continente. Estamos hablando, la evolución que lleva es el cuerpo, ¿no? Pero al final es eso, el continente. Y emoción es más fácil ver la etimología que tiene en inglés. Viene de emovere, como es en inglés, emotion, ¿no? Movimiento. Vale. O sea, significaría la forma en movimiento. Eso es lo que queremos hacer como terapeutas somatoemocionales, que incluyo a mis compañeros, aunque ellos no lo crean. Bueno, sí lo creo. La idea es buscar ese cuerpo en movimiento. Entonces, ¿cuál es nuestra punta de ataque? El no movimiento. Vale. La base de la osteopatía, por ejemplo, se basa en eso. Buscamos el punto de no movimiento. Basándonos en el que el movimiento es vida, ahí es donde está el punto, ¿no? Entonces, hay un osteópata, realmente no es osteópata, es neurocirujano, que es John Ubleyer, nunca he sabido decir bien el apellido de este buen hombre. Él es el que desarrolla un poco la técnica somatoemocional, ¿no? Él fue el primero que en una operación grabó, una operación de cerebro, grabó cómo se movía la dura madre, que era lo que comentaban los padres de la osteopatía Steele y demás en su momento, ¿no? Que se movía. Él lo grabó, lo pudo grabar. Y él, una persona desde la neurociencia, empieza a desarrollar todo el tema este del somato emocional, de la unión que tienen las emociones con el cuerpo, vamos a decir, ¿no? Él trabaja mucho en un concepto muy bonito que es la memoria tisular. Él lo que viene a decir es que todas estas emociones, recuerdos y demás se guardan en diferentes partes del tejido. Entonces, lo que busca él, los tejidos hacen como una especie de espiral y él lo que busca es soltar esa espiral a través de técnicas manuales, a través de escucha, que es buscar un poco el movimiento natural de los tejidos e ir acompañándolos. Y él busca ese desbloqueo que puede producirse en imágenes que ve la persona, sentimientos, emociones. Es una técnica un poquito, digamos, yo la veo complicada de aprender. Tú cuando lees libros de John Ubleyer, es fantástico, pero sí que es cierto que para aprenderlo un poco y para tú llevarlo a cabo es un poco difícil, es un poco farragoso. Entonces, pero es la base que sigo yo un poco, ¿no? Yo intento también mezclar otras líneas, a lo mejor un poco más psicológicas, un poco más emocionales desde ese punto de vista, un poco más incluso filosóficas, ¿no? Yo creo que en mis vídeos siempre estoy hablando un poco de la filosofía, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es la base del pensamiento. Ayer estuve viendo
un reportaje, me hizo mucha gracia, sobre el uso de la ayahuasca de manera terapéutica, ¿no? Y lo gracioso es que la ayahuasca, como la usaban, era... sale un chico que le hacen un tratamiento, un chamán, que le hace un tratamiento de 6 7 meses. Pues la ayahuasca la usan 3 días o 4 días. Y es el tratamiento de la ayahuasca. Y dices, vale. Lo que están haciendo es buscarles, romperle las barreras, romperle las disonancias cognitivas que ha creado en su mente. Utilizan sustancias psicoactivas como es la ayahuasca, como es la psicolobicina, utilizan varias, pero realmente lo que están haciendo es una terapia psicológica al uso con combinación de temas naturales, vamos a decir, ¿no? Y ahí aparece el concepto de disonancia cognitiva, que es como, claro, si yo sí vendría de osteópata te hablaría de bloqueos. Como psicólogo, disonancia cognitiva. Y ese es un poquito para mí, realmente analizando un poco, cuando hemos estudiado un poco qué tema íbamos a hablar hoy, me ha parecido así, disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva a día de hoy, no? Es esas... vamos a utilizar una fábula Perfecto. para empezar con el... que es la fábula de la zorra y las uvas. No me acuerdo el que escribió esta fábula. Iba una zorra por el bosque y de repente se encuentra una vid, un árbol de vid muy alto, y arriba un fantástico racimo de uvas. Y tenía mucha hambre y dice, oye, qué bien, qué buenas están estas uvas, y voy a por ellas. Y salta, salta, y al de muchos intentos no es capaz de saltar, ¿no? Y no llega. Y llega un momento que se da cuenta que no puede y dice, pues mirándolas bien yo creo que están un poco verdes. Y la verdad yo creo que no tenía tanta hambre. Y entonces se va. Claro, la disonancia cognitiva es en lo que hemos comentado, ¿no? La primera creencia es tengo hambre. Y la creencia verdadera es no soy capaz de llegar a las uvas. Pero él monta, la zorra monta esa disonancia, crea esa creencia de es que no son para mí. Pone una excusa, ¿no? Una excusa. Eso es un poco lo que hacemos en muchos casos, ¿no? De crear disonancias cognitivas, coger patrones que no son nuestros, creencias que no son nuestras, y montamos este tipo de máscaras, excusas, problemas, situaciones. Hay un montón de motivos por los que se pueden producir. Puede ser por rechazo social, por rechazo familiar, por lo que quieras, ¿no? ¿Inseguridad? Claro, al final es inseguridad. La base de todo es esa inseguridad que tenemos, ¿no? Yo como terapeuta somatoemocional, ¿qué voy a buscar? Intentar ir desde esa falta de movimiento, desde esa emoción que es el movimiento, buscar el movimiento del soma, el movimiento del cuerpo. Y ya es que este concepto, a ver, lo pone un poco de moda John Upleyer, pero es lo que hablaban ya los presocráticos en su momento. O sea, que es todos los movimientos de humores de los que hablaba ya Sócrates ya hace un par de años, yo creo que ya es algo que la gente se daba cuenta ya, ¿no? Entonces, ahí está un poco el tema, ¿no? De buscar esa ruptura de cogniciones. Nosotros nos montamos disonancias cognitivas, tenemos un poco un punto de vista evolutivo, ¿no? Pues es una manera de defendernos, ¿no? De buscar esa parte positiva sobre el lado negativo, de autoengañarnos que tenemos, ¿no? Claro, llega un momento que a lo mejor ese engaño que nos hacemos a nosotros mismos produce un gasto energético terrible. Claro, se está soportando sobre un soma, estando sobre un cuerpo. Encima, siempre vamos a buscar maneras, ¿no? Sesgos positivos. Vamos a intentar buscar siempre la información que soporte nuestra creencia. Siempre vamos a ir en esa línea intentando no ver la verdad, ¿no? La verdad no, la realidad.
No, la verdad es un término un poco curioso, vamos a decir la realidad. Entonces a lo mejor hemos tenido una decisión de un estudio que no era el que nosotros queríamos, pero nos hemos dejado llevar por el tema económico, el tema familiar, el que dirán. Mantenemos una relación tóxica con un amigo, la pareja y demás, y lo mantenemos un poco también por esos mismos, buscamos esa parte positiva y nos autoengañamos, y al final aparecen esas tensiones corporales, que es al final un poco los que nos hace venir a terapeutas como yo, que últimamente, la verdad, no sé si es cuestión de estos vídeos o eso, pero ya me están viniendo más gente por temas psicológicos que por temas físicos, cosa que lo agradezco. Pero sí que es cierto, a ver, temas físicos me refiero a que yo es que no soy capaz de diferenciarlos, todavía no soy capaz de diferenciarlos, pero sí que la gente todavía intenta hacer esas categorías, ¿no? Es un poco de buscar esas separaciones, ¿no? De decir esto es aquí, esto es mental, esto es físico, esto es lo que hacen esta buena gente del Amazonas, ¿no? El vídeo, el reportaje que vi ayer, pues lo que hacen ellos es no separarlo. Tú tienes un bloqueo emocional y voy a utilizar de las herramientas de la selva para ayudarte a que afrontes ese problema. ¿Qué te hago? Te tengo 3 meses a dieta, que le llaman ellos, con unas plantas, con un tal, y lo que estás haciendo es darte cuenta de los bloqueos que tienes. Mirar hacia adentro, ¿no? Mirar hacia adentro. Claro, es que utilizan unas hierbas mágicas. A ver, iba a decir una palabra malsonante, ¿no? Relacionado con los atributos masculinos, pero hombre, por favor, o sea, eso es una terapia cognitivo-conductual de toda la vida. Lo que pasa es que ellos lo llevan al extremo. Y ahora está un poco de moda, ¿no? Se han hecho un poco de marketing, un poco de tal, ¿no? El tema de usos de este tipo de sustancias. Pero eso es algo que se ha hecho toda la vida. Cuando en su momento había alguien que quería expiar sus culpas, ¿qué le hacían hacer? Peregrinaje. El Camino de Santiago nace de ahí. De gente que tiene que expiar sus culpas, darse cuenta dónde ha fallado y tiene que caminar solo, con voto de pobreza, con voto de silencio y demás, para que se dé cuenta de dónde está. No hace falta irse al Amazonas. O sea, que es mirar hacia adentro y tampoco hace falta tomar alguna sustancia, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es tener el coraje de mirar hacia adentro. Ahí vamos a unir. Se me están viniendo además. Viniendo para aquí, me estaba viniendo a la cabeza otra de las referencias que a mí me gusta usar, ¿no? Utilizo mucho la filosofía, ¿verdad?, para apoyarme. Y voy a comparar un poco uno de los grandes reportajes que hay de filosofía, Kung Fu Panda, ¿no? Es que Kung Fu Panda, Bo, creo que es el personaje que expresa mejor la filosofía taoísta que he encontrado. Porque si tú lees un poco de Lao Tse Ching, creo que es un verdadero tostón. Pero desde el punto de vista de Bo, en Kung Fu Panda, que llevo tiempo sin verla, pero es que estaba dándole vueltas y ha ido viniendo para aquí, ¿verdad? El Tao, ¿qué es? Es la energía que mueve todo. Es el fluir, ¿no? Ellos hablan mucho del fluir, dejarte llevar. ¿Qué pasa cuando nosotros bloqueamos un río? El agua siempre va por un lado. A mí me gusta mucho, en el grupo que tenemos nosotros, mi compañero John Medrano, compañero Les Molinero, siempre hablamos de los elementos, ¿no? Y yo que juego más con las emociones, siempre hablamos de la emoción como el agua. Y ellos en el Tao hablan mucho de la importancia del agua, que es un elemento humilde, pero que está en todo. No pide nada y lo da todo. Y que si se enfada, arruina todo. Es algo, siempre coge la forma de lo que toca y demás, no es como las emociones. Entonces, si nosotros bloqueamos ese agua, puede producir lo que sea. Si la dejamos fluir, nos da la vida.
Y ahí hay un tema que el Tao lo explica fantásticamente, que es el Hu Wei. El Hu Wei, ¿cómo se llama el gran maestro de Kung Fu Panda, de Bo, la tortuga? Hu Wei. Es que es así, o sea, son todos términos taoístas explicados para niños, pero no tan niños, porque yo creo que la sigo viendo cada nada. Eh, claro, ellos hablan de que tienes que dejar fluir tu destino. Y es la acción de la no acción. Cuando tú haces las cosas porque salen de dentro, no hay esfuerzo. El tiempo vuela. Entras en estado de concentración y el tiempo vuela. Y la película trata de un panda que en la cultura china es como el elemento más de calma, de tranquilidad y demás, se transforma en un guerrero, pero sacando dejar su destino hacia afuera, ¿no? Y lo divertido es que, claro, el mayor guerrero de todos, que es el maestro, es una tortuga. Es que es un poco extraño, o sea, y la tortuga siempre hace eso, el jugar con la no acción, dejar fluir. Y dices, con acción con no acción. Tenemos que darnos cuenta cuáles son las acciones que más nos cuestan. Muchas veces a lo mejor ese mantener esa expresión cuando no queremos, esa conversación inacabada, ese mantener ese agua, ¿no? Tiene que fluir, ¿no? Lo que nos está diciendo la tortuga Huawei, fluye. Deja sacar tú, deja sacar el tú, ¿no? Eso es lo que comentábamos en la película de Soul, ¿no? La escuela del tú, que es donde van las almas a prepararse. Pues eso es lo que tenemos que dejar fluir, ¿no? De esa sensación que digas, estoy en mi flow, que se dice, en el flujo de energía. Muchas veces, por circunstancias de la vida, por circunstancias de tal, bloqueamos. ¿Qué es lo que yo trabajo un poco? Buscar esos bloqueos. Hemos entrado con Lao Tse. Pues vamos a dar un salto en vacío hacia la filosofía occidental, el tío, digamos, más agresivo que existe en toda la filosofía, Schopenhauer, ¿no? ¿Cómo decía el amigo Schopenhauer? El más valiente es aquel que es capaz de romper sus esquemas mentales. Y esto es la disonancia cognitiva. Si eres capaz de romper tus disonancias, de esas condiciones que no se corresponden con tu realidad, con esas emociones que has bloqueado, que ha generado un gasto energético terrible, que ha provocado dolores físicos, dolores emocionales, dolores sociales, que sientes que no estás adaptado. En la película, en el reportaje, por cierto, se llama El último chamán, está en Netflix, el chico se quejaba de una depresión crónica y que tiene unas tendencias de suicidio. Y tiene que ir hasta el Amazonas para darse cuenta que es que está llevando la vida de su padre. Por favor. Por favor. O sea, yo creo que era más fácil. Pero bueno, el reportaje está chulo. Así entre nosotros. Pero es que yo creo que los 5 primeros minutos cualquier persona lo ve, ¿no? Y dura hora y media. Pero eso es lo que quiero decir, ¿no? Muchas veces tenemos que ir a visitar a un terapeuta, que sea un terapeuta como yo, y yo lo que te voy a dar es el inicio del camino. Y vamos a buscar tus armas. O sea, lo que vas a hacer es hacer a la persona mirar hacia adentro, ¿no? Eso es. Mirar hacia adentro y encontrar sus valores, No. ¿no? Encontrar sus armas, no valores. Los valores y creencias pueden tener esa disonancia. Vale. Realmente es buscar su camino. Pero el principio del camino. Ese es el juego. Ahí está la parte de la persona que quiera seguirlo. Claro. En el Tao a lo mejor meten un poco... Si profundizas, lo que acabo de decir es un poco demasiado Sí, poco profundo, ¿no? eso es, tendrá que Porque parece que es la explicarlo acción de la mejor. no acción. Ellos lo que buscan es el equilibrio entre hacer y no hacer. Claro,
Desde nuestro punto de vista, yo soy más partidario que también hay que trabajar bastante. O sea, es decir, y la persona tiene que también ser consciente de que quiere coger ese camino. Yo no puedo hacer nada si la persona no es consciente de que existe otro camino, de que existe otra posibilidad y que tenemos que avanzar. Repito, yo no puedo hacer nada, pero es que nadie puede hacer nada si no existe esa voluntad. Uno tiene que querer, ¿no? Uno tiene que querer. Que ahí, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza ahora otro gran psicólogo europeo, Carl Jung, que es el libro rojo de Carl Jung. Es una lectura, es un poco plasta también, pero sí que reconozco que pone unas bases, ¿no? Si nosotros, si no hacemos consciente nuestro inconsciente, Sí. nos guiará, nos llevará y le llamaremos destino. Vale. Claro, lo que quiere decir es todas esas cosas que están ocultas ahí, al final nos van a guiar, nos van a hacer ir por donde queremos. Y el nombre que le vamos a poner, no, es que es nuestro destino. No estoy tan de acuerdo. Y ahí uno un poco lo que dice el Tao. El Tao habla siempre de que hay un destino, que tenemos un destino marcado y que es dejarnos llevar por el río de la vida. No estoy tan de acuerdo. Yo creo que ¿Explica? tenemos un poquito la voluntad, como seres humanos, yo creo, de poder elegir si seguimos de un lado. ¿Cómo se dice eso en la religión? El Libre libre... albedrío. Eso es. Claro, también podemos pensar en la teoría de los multiversos, ¿no? Que somos capaces de decidir nuestro... Hay diferentes vías. Aquí podríamos utilizar también el peluquero de la película Saw, Exacto. porque vamos a ver, su destino podría ser veterinario, pero no fue por ahí. Eso es. Realmente, si te das cuenta lo que él busca, como veterinario, como soldado, como padre, como peluquero, realmente era el bien social. Era lo que estaba buscando. Hay diferentes maneras de conseguirlo. Lo único que él acepta su condición social, su forma de vivir, y lo acepta y lo lleva, ¿no? Y lo lleva muy bien, por señal, ¿no? Y lo lleva muy bien. Entonces, Porque deja el agua fluir. porque deja el agua fluir. Vamos a traducir ese agua como emoción. Vale. Deja esa emoción fluir. Me acaba de dar un salto a la cabeza. O sea, de decir, claro, cuando la emoción fluye, por ejemplo, nos vamos a unir el Tao ahora con los estoicos griegos, ¿no? Que es la simpatía. Todos somos uno, ¿no? Que es el Tao, realmente es la energía que nos mueve, ¿no? Al final la emoción es la que nos mueve. Que últimamente ha vuelto a estar de moda. La emoción decide, la razón justifica. Ha habido un momento que hemos intentado ir en contra, ¿no? Sobre todo la escuela de René Descartes, que dijo que la razón por encima de todo, por tal... Y ahora nos estamos dando un poco cuenta que cuando la emoción decide, es la razón la que le busca un sentido, pero la emoción ha decidido, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve muy bien en... Claro, si nos vamos en ese punto de vista, a lo mejor no somos seres racionales, ¿no? Desde ese punto de vista, seríamos seres racionalizadores. Sí. Estaríamos buscando justificación a nuestras acciones. Y Siempre. ahora, ahí parte la disonancia cognitiva. Ahí parte la disonancia cognitiva. Claro, de repente aparecen tensiones, o sea, manteniendo esa disonancia cognitiva, ese justificar nuestros actos, puede aparecer ese desequilibrio. Y ese desequilibrio se presenta en nuestro soma, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, al final. Entonces, claro, siempre digo que tratar a una persona desde un punto de vista mecánico está muy bien, pero es cojo. Tratar a una persona desde un punto de vista psicológico está genial, pero sigue siendo cojo. Es por eso un poco que mis compañeros y yo intentamos mezclar un poco todas las
las esferas que nos componen como ser humano, ¿no? Desde la respiración, desde la naturopatía, desde el trabajo emocional que puedo hacer yo, desde la osteopatía que puedo hacer yo. Buscamos esa comunión, ¿no? Y últimamente estamos intentando unir, o sea, buscar todas las corrientes que encontramos y al final te das cuenta que hace 4.000 años la medicina ayurveda decía lo mismo que dice la medicina tradicional china, que dice la medicina tradicional europea, que dice la osteopatía europea, que al final estamos hablando siempre de lo mismo, desbloqueos, que lo que no se mueve, se mueva, porque cuando deja de moverse, muere. Te puedes llamar como quieras, ¿no? Yo ahora mismo donde me estoy intentando especializar es en la osteopatía visceral, que al final son las adherencias que se producen en las vísceras. Jean-Michel Barral, que es un osteópata francés que es un crack, y él vuelve a repetir otra vez esas emociones que se han quedado bloqueadas en las vísceras, que luego producen ese tipo de dolores y demás, y cuando sueltas esa, digamos, adherencia visceral, de repente aparece esa emoción bloqueada. Y esta semana anterior no ha podido ser, pero la semana que viene quiero juntarme con Alex Molinero, que nos va a dar vamos a hacer una especie de brainstorming con una víscera en concreto, y es que él este fin de semana ya ha visto uniones que existen con el Qigong, ejercicios del Qigong que se unen con una víscera concreta, que se unen con una víscera concreta, que evolucionan a emociones, a tal, y es que da igual la filosofía que entremos, ¿no? La filosofía, el estudio, la herramienta. Entonces, si da igual la herramienta, ¿qué es lo que marca la diferencia? El observador. El trabajar marca la diferencia. El trabajar. Claro, para trabajar de esta manera, una de las cosas que yo tengo que hacer, eso es lo difícil, lo que cuesta, es romper mis disonancias cognitivas. Tengo que romper primero mis esquemas para poder guiarte en esa ruptura tuya de esquemas que has montado para mantener a lo mejor una situación, una emoción, algo que no corresponde con tu río, con tu flow, con tu Tao. Y eso es lo que busco yo, ¿no? Entonces, el trabajo del observador, lo repetiré siempre, es básico. La herramienta que vayas a usar, sí, el manejo de la herramienta, importantísimo. Pero si el observador no quiere mirar en eso, que encuentra ese bloqueo, esa tal, pues vamos un poco mal, ¿no? Mi forma de trabajar siempre es gracioso que lo diga, pero siempre lo comento con las personas con las que trabajo. Yo menosprecio mucho mi trabajo estando en consulta, porque para mí el trabajo mío no es importante, es el trabajo que hace la persona. Lo que busco es tener mucha seguridad en lo que he estudiado, en lo que he desarrollado, en lo que he compartido con mis compañeros para poder aplicarlo, para que lo importante no sea mi figura como gurú, como chamán, ¿no? El reportaje de ayer, ¿no? Que luego lo uniré otra vez, porque es el chamán un poco... existe ese giro, ¿no? Entonces lo importante es el trabajo que hace la persona para romper esos esquemas. El verdadero valiente es el que rompe los esquemas. Eso es lo que decía Schopenhauer, ¿no? ¿Y por qué he comentado lo del chamán? Porque se monta una especie en el reportaje, en el pueblo de Perú, se monta que por cierto se llama Dinamarca, un pueblo un nombre normal para un pueblo en la selva, montar una ONG para atraer extranjeros, para ayudarles, y se ve que es todo comercial. Y el verdadero chamán era una persona del pueblo que no cobraba nada por ello, que tenía su vida, que tenía su familia, y llega un momento que lo echan del pueblo. Lo echan porque dice que no comparte los... Claro,
El chamán, el hombre este, Pepe en concreto, dice, yo no soy importante, son las plantas que me hablan, son la selva que me hablan, solo soy un mero comunicador, que es un poco lo que intento yo hacer. O sea, yo cuando trabajo en consulta, yo no quiero ser ese médico al que íbamos cuando éramos La niños, con estrella, ¿no? la estrella, ¿no? Que veíamos a ese médico con la bata blanca que nos impresionaba y nos dejaba como, uff, ese don, ¿verdad? El importante no eres tú, eres la persona, Lo ¿no? importante es la persona, eso es. Que poco a poco va fluyendo el tratamiento. Que el tratamiento es compartido. Que también no hay que, yo no menosprecio en absoluto lo que los clientes, las personas con las que trabajo me aportan a mí. Yo de cada persona me llevo algo. A veces puede ser un mal rollo, a veces puede ser una emoción positiva, siempre es un aprendizaje. Y eso es importante también, o sea que eso es un toma y daca, yo creo. Ahí aparece la figura del no protocolo. Hay que ser un poquito ahí, claro, si el observador es importante, pero no es el importante, primero, tengo que romper mis esquemas mentales. Y segundo, cuando he roto mis esquemas mentales, ¿qué estoy rompiendo? Mi ego. Lo estoy dejando bajito, para que no vaya por encima de la persona con la que trabajo, ¿no? Para que el ego de la persona con la que trabajo tenga la posibilidad de crecer, que es un poco la famosa búsqueda de la identidad. Buscar ese agua que se ha desplazado, eso que está contaminando ese río, para que fluya. Es lo que decía el amigo Huey, la tortuga, deja fluir. No intentes imitar, deja fluir, deja que salga de dentro lo que tienes. Vale, pero es eso, ¿no? Tienes que dejar fluir, mirar hacia adentro. Pero aquí está el problema, ¿no? Mirar hacia adentro es que nosotros, a mí no me gusta la expresión la gente, no, no, nosotros, porque sí, somos nosotros. No, en su mayoría no queremos mirar hacia adentro. Mm, claro, en su mayoría no. El 100% no queremos mirar hacia adentro. Eso, Y esa es la importancia de saber hasta qué punto está enraizada esa disonancia cognitiva. Date cuenta que la única manera que nos hace el cuerpo de llegar a romper ese bloqueo es a través de la enfermedad, del dolor. Porque si no, por las narices nos vamos a meter en el proceso de meternos dentro. Lo que hace el cuerpo es llegar al extremo. sí, o sea, el cuerpo es tan sabio que encuentra una manera de obligar a mirar hacia adentro. Y cuando él es capaz de no gestionar eso, es cuando aparece el síntoma. Conclusión, ¿es importante el síntoma? Pues no. ¿Quieres curar el síntoma o quieres curar el origen? Esa es una de las preguntas. Yo también cuando trabajo con personas a veces tengo que darme cuenta de que la persona con la que trabajo quiere quitar el problema o quiere quitar el síntoma, ¿no? Eso es importante. Yo a lo mejor para el síntoma no soy el terapeuta adecuado, porque me cuesta un poco, a veces tengo que hacer ese trabajo mío de frenar, no pasarme de frenada y decir, no, tratamos el síntoma, pues sea el síntoma. Porque sí que mucha gente no quiere romper esa disonancia de decir, a riesgo de lo que pueda pasar luego. Bueno, eso cada uno es libre, ¿no? Pero el origen, el origen es el tema, ¿no? Tratar ese origen, que muchas veces puede ser un aleteo de mariposa cuando éramos niños que de repente se ha transformado en una enfermedad grave de adultos, ¿no? Es importante. O hemos creado un mecanismo de protección tal que tu cerebro ha bloqueado todo, o sea, hay una caja de Pandora metida ahí en tu inconsciente que pensar que esa caja se mantiene cerrada y bien así gratis, pues es pensar un poco. Una cosa que tengo visto mucho, ah,
de grandes personalidades, vamos a decir Ujú. así, ¿no? De gente que trabaja con gente. Que hay un gran incentivo ahora de el mirar hacia adentro, pero mirar hacia adentro buscando hacer las paces con su niño interior, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la Eso, importancia de eso? eso, a ver, es importantísimo, ¿no? Hacer las paces con tu niño interior. Pero es que a lo mejor tu niño interior no quiere hacer las paces contigo. Es que ahí está el tema. Ahí está el tema. Hacer las paces con tu niño interior y no sentirte agobiado por lo que va a venir hace que vivas el presente. Pero también tenemos que ser consecuentes que en esa charla que hacemos con nuestro niño interior, a ver qué nos encontramos. Es que ese es el miedo. Ese es el miedo original, ¿no? De decir, déjalo que está ahí debajo de la alfombra y demás, ¿no? Hay muchas veces, yo creo que hay cajas de Pandora que hay que abrir y otras que no. Por supuesto que hay que hacer las paces con el niño interior y sentir la fuerza del futuro que nos espera, que nos acompañe en el presente. Porque nos pasa mucho que entramos con las disonancias cognitivas otra vez, que pensamos que tiempos pasados fueron mejores, aparece el síndrome de Peter Pan. Eh, Tenemos el miedo ese de y si, y aparece la agorafobia. Empezamos a tener miedo. Claro, ese es el equilibrio, ¿no? El equilibrio aristotélico que tenemos que mantener. Además, estamos en una cultura cada vez más que es un poquito difícil mirarse hacia adentro, ¿verdad? Es un poco... No está muy de moda, no está muy de moda. Está empezando, creo. Está empezando un poquito porque hay gente que se da un poco cuenta Es necesario. que es necesario. Que es necesario. No solo hace falta hacer terapias ahí súper complicadas, ¿no? Que con cuidarte Tomar hierbas, ¿no? no tomar hierbas, o sea, darte un poco cuenta a lo mejor el, el tipo, a ver, antes se hablaba mucho de somos lo que comemos, por ejemplo, por decir una tontería. Sí. Realmente yo no estoy nada de acuerdo. No somos lo que comemos, somos lo que asimilamos. Lo podemos aplicar en las emociones, en la comida, en todo, en, en el deporte, en el trabajo, en la vida. O sea, somos lo que nosotros asimilamos, ¿no? Que a lo mejor estamos rodeados en una situación positiva y de repente pues no somos capaces de asimilarlo eso porque nuestra emoción interior es diferente a la que estamos viviendo, a la que nos rodea, ¿no? Entonces, uniendo a esto, no hace falta irse al Himalaya, en el hielo, o a las selvas del Amazonas a tomar un hongo ahí y ponerte todo loco. Podemos hacer un trabajo desde aquí, desde nosotros, ¿no? Podemos empezar solo respirando, ¿no? Podemos empezar solo respirando, ¿no? Es un poco hablando de ese gran, ¿no? De ese gran documento de la filosofía del Tao, que es Kung Fu Panda, ¿no? En la primera aparece... ¿Cuándo aparece el gran guerrero? Cuando Bo deja de imitar y saca su fuerza de dentro, y saca su estilo, saca su vida. En, en esa película aparece un poco la idea de, no sé si es la primera o la segunda, ya no recuerdo ahora, que hay un gran guerrero que sale de una prisión y está buscando, creo que es la primera, que está buscando un pergamino mágico que le dé la respuesta, ¿no? Y ese pergamino mágico era un espejo. Y lo que te está diciendo es eso, la respuesta de todo empieza en ti. Es ese fluir, ¿no? Y en la tercera película sí que es cierto que aparece el tema, lo mismo de fluir, pero en grupo. Que somos seres sociales. Y es cuando se juntan todos los pandas para sacar esa energía común y compartirla, ¿no? Y esa es un poco la evolución que habla el Tao. Es que va siguiendo las películas van siguiendo un poco las explicaciones. Empieza a dejar fluir, únete
y expresa en familia. Es lo que te quiere decir. O sea, y eso es un poquito lo que... ¿Dónde está nuestro bloqueo? Puede estar en nuestro interior, en nuestra identidad. Puede estar en la no expresión de cómo somos. Puede estar en ese contexto que nos rodea. Mi forma de trabajar. En todas las esferas. Haremos una práctica a lo mejor de osteopatía estructural, osteopatía visceral. Buscaremos esa liberación pues, con técnicas como usar imanes o punción seca si es necesaria. Con respiración. Es que respirar no duele. Respiración, por supuesto. O sea, la respiración ya no es una técnica en sí, es una forma de vida, yo creo. La respiración es lo que dice Alex Molinero, lo que comenta siempre, ¿no? De que es el único proceso inconsciente sobre nosotros desde la consciencia podemos tomar parte. Y es la base. Podremos utilizar técnicas de enraizamiento desde la reflexología podal, como hace el gran John Medrano en Ukitzen, Elizondo. Este fin de semana hemos estado trabajando juntos, disfrutando y aprendiendo siempre. Naturopatía, una dieta correcta, salir al sol. Es que lo gracioso de todas las cosas que hemos estado hablando es que al final nos basamos en el menos común de todos los sentidos, ¿no? Es el sentido común. No nos damos cuenta, ¿no? De decir, pero si al final esto es vivir. Y no porque no tenemos que escapar a nuestro destino, a nuestras creencias y demás, no, tenemos que dejar, como hablábamos el otro día, ¿no? Ese amigo Sísifo que llevaba la piedra a la montaña y luego lo dejaba caer, lo dejaba... Cuando aceptas que es tu destino, desaparece el sufrimiento. Porque empieza a vivir, ¿no? Empiezas a vivir. Si al final, yo como terapeuta, somatoemocional, de la vida, yo creo, ¿no? Al final es tan sencillo y tan difícil como eso, de buscar ese equilibrio que tenemos entre la actividad y la nueva actividad. Como decía Hu Wei, la filosofía del Hu Wei, que es eso, decir, no buscar siempre ir al extremo al máximo, a la pelea continua, ¿no? Sino, a ver, hay que ver aquí un montón, sino buscar ese flow. Y ese flow, ese río de la vida, hay veces que a lo mejor tenemos que parar y ver dónde estamos o dejarnos llevar, ¿no? Ese parar y ver dónde estamos, ellos lo marcan mucho en el Tao. Es decir, hay veces... Es muy importante, ¿no? Muy importante. Hemos hablado de la emoción de la tristeza, que es nuestro mecanismo para funcionar. Hemos hablado de esa soledad. Hemos hablado de ese saber sentir para vivir. Siempre hablamos de lo mismo. Y yo creo que todas las filosofías y culturas han expresado de una manera u otra ese sentido, ¿no? Romper nuestras estructuras para volver a hacer otras, para crear otras. Desde unos principios básicos podemos ir a la selva o más cerca, ¿no? o más cerca podemos tratarnos y ayudarnos juntos a buscar ese bloqueo. Claro, la persona puede intentar hacer sola, tardar mucho más tiempo en intentar hacerlo, mucho más dificultad, mucho más sufrimiento, o puede buscar a un profesional competente para ayudarle. Eso es, y la idea es... ayudarle y acompañarle, ¿no? Acompañarle. Porque la primera parte del proceso ya lo ha hecho la persona buscando ayuda. Eso es. Eso es así. Y tampoco necesita estar en una situación de mucho sufrimiento para hacerlo, ¿verdad?
no hace falta llegar a los extremos. O como hemos dicho de uno de los vídeos, ¿no? Que los baobabs ya estén tan grandes y ya estén casi rompiendo el asteroide para buscar, para pedir ayuda. Es que es gracioso lo fuerte que es el cuerpo humano. ¿Hasta qué extremos? Nosotros tenemos uno de los sistemas más potentes que tenemos en nuestro cuerpo humano, el que realmente nos ha hecho llegar hasta donde estamos en desarrollo, digamos, genealógico, es nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es una verdadera bomba funcionando. Pelea con una gran cantidad de infecciones, bacterias, patógenos, virus, lo que quieras. Y es increíblemente fuerte. Pero es que le damos tanta cera al pobre sistema inmune que llega un momento que no puede más. Y eso es el trabajo. Y te estoy hablando como osteópata, funcionar sobre el sistema inmune. Te digo como psicólogo, ayudar al sistema inmune. O sea, realmente, si pensamos que todo es un ataque, que todo es un elemento estresor, el sistema inmune estará siempre encima del sistema racional. Y a la vez está el emocional. O sea que es curioso que yo estoy hablando de esto, ¿no? No, aquí contigo no es nada curioso y nada raro, ¿eh? Aquí es todo muy normal. Claro, eso es, todo es normal, ¿verdad? Algún vídeo habrá que hacer con ese título. Todo no es normal. No, no es No es normal. normal, no es normal. No. No es normal. Es que esa es la idea, ¿no? De buscar esa sensación de decir, si yo te libero a ti de una carga emocional que llevas arrastrándola durante tanto tiempo, seguramente empieces a generar diferentes neurotransmisores que te ayuden a que ese sistema límbico se equilibre para que suelten a ese sistema prefrontal, para que suelten a todos los sistemas de manejo del estrés. Veas el sistema RAS, veas el sistema tiroideo, que empieces a gestionar, empieces a vivir. ¿Qué quieres? ¿Que te lo explique de manera neurobiológica, biológica, psicológica, emocional, filosófica, desde dos películas de niños, Si siempre hablamos de lo mismo, de ayudar a la gente a que se dé cuenta en qué posición está y que tome la decisión libre y voluntaria de aceptar el cambio o mantenerse en la situación en la que vive. Y muchas veces, ¿no? De enseñar a estas personas que sí pueden cambiar. Claro, claro, porque ese es el tema. Muchas veces nuestra propia disonancia cognitiva nos va a decir, no eres capaz de hacerlo. O una de las... hay tres tipos de disonancias cognitivas. El segundo tipo es cuando, por ejemplo, ¿no? Tú no tienes seguridad de que vayas a aprobar un examen. Y la noche anterior, en vez de estudiar, te dedicas a jugar a videojuegos o sales o lo que sea y no te presentas. Claro, lo que estás haciendo es decir, es que no me presenté porque tal, no estás diciendo, no me siento capaz de aprobarlo, ¿no? Lo que quieres decirte a ti mismo es, sí que soy capaz, lo que pasa es que he hecho el vago. Es preferible sentirme vago como que no soy capaz a afrontar la prueba. Y eso es una de las grandes disonancias que tenemos con la enfermedad, ¿no? De aceptar los síntomas, aceptar, porque no sé si soy capaz de vivir sin esa enfermedad o de aceptar la prueba de que sí, de que puedes curarte. Y nos mantenemos en esos síntomas, que al final nos dejan ahí malo conocido, mejor que bueno por conocer. Y esa es la disonancia más importante que yo como terapeuta tengo que romper. Por supuesto que eres capaz. Por supuesto que somos capaces. Juntos, de la mano, al lado, por detrás, como sea. O sea, no hace falta ir por encima, como se ha hecho hasta ahora. Es decir, el terapeuta está con el protector que te... No, 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 El no. ego arriba de todo, ¿no? Eso es. El terapeuta yo creo que es más importante que esté un poco por detrás y le ayude a la persona a ver hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y eso es un poco el trabajo que yo quiero desarrollar. Que utilizaremos
vamos, todas las técnicas del mundo habidas y por conocer. Que con una persona utilizaremos, para empezar, ahora mismo estoy trabajando con una persona, amiga tuya, que, claro, yo normalmente la primera base que suelo llevar es un poco buscar una readaptación de los esquemas de movimiento que se ha generado la persona para bloquear, para defenderse. Claro, eso implica, mira que toco poco, pero eso implica tocar el cuerpo. Me encuentro con una persona que no se la puede tocar. Porque Protocolo en blanco, ¿no? protocolo en blanco, no coges la hoja, te la Hoja. comes y empiezas. Porque esa persona, ese primer día, no me deje utilizar la técnica que yo me siento seguro voy a dejar de trabajar. No, porque eso ya significaría que mi ego está por encima del suyo. Conclusión, pues poco a poco, ejercicios de respiración. Es que también poco a poco vas logrando esta confianza, ¿no? Exacto, buscas ese equilibrio. Buscas que esa persona coja sus primeras bases para poder excavar esos cimientos para poder crecer ese edificio, ¿verdad? Esta señora en concreto, pues llevamos mes y medio trabajando, más o menos. Menos, un mes. Una semana, una vez a la semana, respiramos juntos, comentamos un poco las sensaciones, las emociones, y esta semana me va a dejar ya tocarle, porque ya tiene la seguridad y la fuerza para dar un paso más allá. ¿Cuál es lo único que separa a esta persona de otros clientes que he tenido? El tiempo. El tiempo. Hay gente que cada persona tiene sus tiempos. Y ya está. Y yo cuando vea que mi proceso ha terminado y que a lo mejor hay otro profesional, véase un fisioterapeuta, véase un psicólogo que ya tiene las bases para desarrollar ese punto emocional, o salir con las amigas a dar Vete paseos, a moverte. es que es eso, o sea, vete a moverte. Claro, a lo mejor la persona también se acostumbra a que la lleves un poco ayudando, y también hay que romper esa muleta. Las muletas son necesarias cuando son necesarias. Cuando dejan de ser necesarias, se transforman de muletas en anclas. Entonces, ahí está el tema. Repito, como decía Jung, si el inconsciente nos va a dirigir y lo vamos a llamar destino, tenemos que dar claridad a ese inconsciente. Yo rechazo totalmente la expresión del siglo XX, de primeros de siglo, del consciente inconsciente. Para mí todo es consciente, lo único que no lo miramos. Punto. Y mi trabajo es ayudarte a que gires el punto de vista para que veas amplitud de mirada. Solo una cosa aquí, el consciente y no consciente. Podría ser el consciente y el subconsciente, ¿no? Porque muchas veces yo lo quiero y eso, pero no me doy cuenta porque no estoy mirando hacia adentro. No, ahí está el tema, esa es la diferencia, no hay dentro fuera. No hay dentro fuera. Eso es todo. Es todo uno solo. Es todo uno solo. Cuando metes la figura de subconsciente o inconsciente, estás metiendo como una parte diferenciada. Aquí... Estoy queriendo hacer una separación. Eso es. Hay que romper y no hay. No hay separación. Eres tú como observadora que no quieres mirar. Vale. Es solo coger la lámpara y hacer así. Como hacía Platón, ¿verdad? Platón, sí, en la cueva, ¿no? Que tú realmente lo que estás viendo es la sombra que proyectas de la realidad. Ver lo que quiero ver. Exacto. Disonancia cognitiva. Ver lo que quiero ver. Y siempre voy a buscar cosas que reafirmen lo que quiero ver. Primera parte de la disonancia cognitiva. Sesgo afirmativo. Exactamente es eso. Conclusión. Lo que hacemos es mover para que eso que está manejando nuestro destino, para que eso que convierte en nuestro destino, decidamos nosotros. Mirar para adentro. Claro, a veces hay dolores, a veces hay síntomas, a veces hay molestias. Pero hay que mirar. Pero hay que mirar dentro. Y normalmente, contra más grave sea el síntoma, la enfermedad y demás, seguramente lo que nos vayamos a encontrar no sea del todo bonito. Seguro. Pero hay que mirarlo. Pero hay que mirarlo.
y hay que asumirlo, no hay que negarlo, que ese es el trabajo que buscamos y trabajar para seguir. Estamos por hoy. No sé cuánto tiempo llevamos de vídeo. Sí, ya tenemos que Pues parar nada. por hoy, ¿eh? Qué bien. Vale, pues nada, nos vemos en el siguiente. No sé si Eso el es. miércoles o el jueves, ya veremos a ver. Eso es.